Hemos visto este ejemplo de dispersión debido a movilidad, cuando hay una portadora pura transmitida, un impulso en frecuencia. Si el receptor se mueve, aparece por efecto Doppler, aparece esta dispersión espectral. Y esta dispersión espectral nos interesa modelarla matemáticamente. Y para eso vamos a suponer de que estamos a bordo de un móvil, hay una antena receptora, hay una velocidad de movimiento del móvil y hay un ángulo que se mide con respecto a esa velocidad. Y desde distintos ángulos llega potencia. Llega potencia de una señal que está en el aire, una señal típicamente suficientemente lejana como para que la comunicación entre transmisor y receptor, transmisor y móvil, sea sin línea de vista. Entonces podemos asumir que hay incidencia de potencia desde trayectorias que llegan desde todos los ángulos. Entonces vamos a definir una densidad angular de potencia y la vamos a llamar P sub D, que es función de este ángulo Z, y lo que indica es cuánta potencia en términos de densidad llega desde cada uno de los ángulos. ¿Y qué significa hablar de una densidad angular de potencia? Significa que si uno tiene esta densidad de potencia en watts por radianes, si es que una la multiplica por un pequeño diferencial de ángulo, hay un diferencial de potencia para ese ángulo que integrado en todo el círculo genera alguna potencia total a la cual está expuesta esta antena receptora. Ahora, esto es lo que entendemos como potencia total incidente, y lo importante es que es antes de la inducción y de la superposición de las múltiples trayectorias en la antena. Al converger en la antena ocurre un proceso de superposición, y este proceso de superposición de ondas genera destrucción y construcción de ondas, y por lo tanto a veces hay cancelación de energía. Y lo importante es entender de que esta densidad angular de potencia es justo antes de inducirse, justo antes de ingresar a la antena. Es la potencia a la cual está expuesta esa antena. Ahora, esta densidad angular de potencia puede no ser homogénea, es decir, puede estar distribuida en forma heterogénea a lo largo de todo el círculo. Puede haber zonas desde las cuales llega más potencia, puede haber zonas desde las cuales llega menos potencia, zonas con menor densidad de potencia, zonas con mayor densidad de potencia. Entonces, lo que podemos definir es una distribución angular de potencia incidente. Vale decir, la densidad de potencia angular la dividimos por la potencia total. Y esto lo definimos como un P de Z, es una densidad de probabilidad de la potencia incidente. Cuán probable es que haya potencia de una dirección, cuán probable es que haya potencia desde otra dirección. Y si es que pasan dividiendo la potencia total hacia acá, 1 partido por P total, es una constante, esa constante ingresa, entonces aquí adentro tenemos PD de Z dividido por P total, tenemos justamente esta densidad de potencia. Así que es fácil ver de que la integral de la potencia sobre todo el círculo es igual a la integral de la potencia total multiplicada por la
probabilidad, la distribución de probabilidad de la potencia, y por lo tanto también es inmediato que la integral alrededor del círculo de esta densidad de probabilidad es 1, lo cual valida de que efectivamente P de z es una distribución de probabilidad. Es una distribución de probabilidad angular, no en el tiempo, no según alguna otra variable de magnitud, sino que es una densidad de probabilidad angular. Un ejemplo es que sea uniforme, vale decir que desde todos los ángulos llegue exactamente la misma cantidad de potencia, que haya la misma densidad de potencia en todos los ángulos. Ahora hay otro elemento que también es interesante recordar. Cuando hablamos de una densidad de potencia, también en el caso cuando hablamos, por ejemplo, de una densidad espectral de potencia, eso es el resultado de una estadística. Y por eso es que esta densidad y esta densidad de probabilidad son eso, representan cuál es la probabilidad que haya potencia llegando desde un cierto ángulo, en el entendido que en realizaciones específicas de esa probabilidad puede materializarse de forma ligeramente distinta. Dado eso, supongamos ahora que la antena tiene direccionalidad. La antena receptora tiene direccionalidad, es más sensible en ciertas direcciones que en otras. Y entonces, básicamente esta densidad de potencia que llega desde el ángulo Z se pondera por la ganancia de la antena receptora en esa dirección, multiplicado por un diferencial de ángulo, da la potencia recibida efectivamente desde el ángulo θ. Entonces tenemos una relación entre potencia efectivamente recibida en probabilidad desde un cierto ángulo con ese ángulo y ese diferencial de ángulo. Y lo que nos interesa hacer es conectar este diferencial de potencia recibida, es lo que hemos llamado la densidad angular de potencia, con la densidad espectral de potencia Doppler, con la dispersión Doppler. Queremos conectar eso con esta noción de acá. Queremos conectar eso con esta noción de acá. Tienen una relación y no es completamente obvia todavía cuál es, pero hay una conexión y esa es la que queremos desarrollar. Entonces, si tomamos nuestra expresión para el efecto Doppler, la expresión para el efecto Doppler la tenemos acá, la frecuencia a la cual se corre la portadora en un determinado ángulo θ viene dada por esta expresión. Esto ya lo hemos visto. Y entonces, diferenciando esa expresión, obtenemos que el diferencial de frecuencia es el diferencial de este efecto Doppler, y diferenciando esta expresión encontramos que da menos f de seno θ de θ. Y lo que hace esto interesante, por supuesto que el ángulo θ va de 0 a 2π, pero entre 0 y π, el seno es un valor positivo. Por lo tanto, aumentar θ al crecer el ángulo ligeramente, este signo negativo implica que la frecuencia decrece ligeramente. Si esto lo vemos en nuestra figura, al aumentar el ángulo en esta dirección de 0 hasta π, se está avanzando desde una potencia incidente que va contra la velocidad hasta una potencia incidente que va con la velocidad, y eso es el efecto Doppler, ¿no es cierto? Si el vehículo se acerca, la frecuencia tiende a ser más alta que si el vehículo se aleja. Por lo tanto, la frecuencia observada desde el móvil de esta onda incidente es más alta acá, es neutra acá y es más baja acá que la frecuencia portadora. Pero el
Seno de un ángulo es una función que cuando el ángulo está entre pi y 2pi, esto es un valor negativo, por lo tanto un z creciente produce una frecuencia creciente también, y eso por supuesto también es intuitivo. Si uno comienza acá y va avanzando hacia acá, desde aquí el vehículo se aleja, por lo tanto estas frecuencias, la frecuencia de esta potencia incidente es observada como de más baja frecuencia, va creciendo, y esta potencia incidente es observada desde el móvil como una mayor frecuencia que la portadora. Entonces baja la frecuencia, crece la frecuencia. Entonces en un caso con z creciente, df decrece, con z continúa creciendo y df vuelve a crecer, y todo eso es debido a este seno de θ que hay en el diferencial del efecto Doppler. Ahora, es bien importante también que la densidad espectral de potencia que se observa en una cierta frecuencia se compone de potencia aportada en dos ángulos, en θ y más θ. Vale decir, si es que observamos este ángulo de acá, menos θ, y este ángulo de acá, más θ, desde acá y desde aquí, este móvil va a observar esa potencia y esa potencia con exactamente la misma frecuencia. Bien, con eso podemos formular lo siguiente. La densidad espectral de frecuencia Doppler, esta dispersión Doppler, que es función de la frecuencia, si la observamos en un pequeño diferencial de frecuencia, vemos la potencia aportada en un pequeño diferencial de frecuencia, en alguna frecuencia entre fc menos fd y fc más fd, por ejemplo acá, un pequeño diferencial de frecuencia ahí, la potencia que se observa en esa frecuencia está relacionada con el ángulo de incidencia como un diferencial de potencia recibida en el ángulo θ y un diferencial de potencia recibida en el ángulo menos θ. Ahora, por lo que acabamos de ver, que cuando z cae entre 0 y pi, este diferencial debe llevar un signo negativo, porque df y dz no tienen el mismo signo, tienen signo opuesto, y acá menos z está entre 0, entre pi y 2pi, y por lo tanto, aquí tengo que corregir algo, esto está entre pi y 2pi, donde df y dz ven el mismo signo. Entonces, a partir de eso, reemplazamos pt, p de z, gr de z, que es la expresión que ya habíamos encontrado, con su signo negativo, y pt menos z, gr de menos z, y un diferencial de menos z, porque ese es el ángulo que estamos considerando. Y entonces, diferenciando acá, este signo negativo sale hacia acá, y factorizamos entonces y queda un completo signo negativo por p sub t, con estos dos términos y un único dθ ahí adentro. Entonces, con esto hemos logrado conectar la densidad espectral de potencia Doppler, un diferencial de ella en frecuencia, con la potencia recibida en un diferencial de ángulo en función de la densidad de probabilidad con la que llega la potencia desde los distintos ángulos, en función de la ganancia de la antena en esos ángulos y en función del total de potencia a la cual está expuesta la antena. Y con este resultado, que lo marcamos aquí como número 2, podemos ya avanzar para despejar esta expresión de acá y entender entonces por qué esta expresión, por qué esta dispersión Doppler tiene efectivamente
en la práctica este tipo de densidad espectral de potencia que ya hemos mostrado en forma simulativa y que también se ha podido demostrar también en forma empírica.